Las infografías. ¿Qué es esto de las infografías? Fijaros que cada vez, estábamos hablando en este tema, que cada vez hablamos más del mundo audiovisual. Bueno, pues las infografías al final son representaciones visuales, gráficas, de información, que suelen contener además datos, conocimientos y cuyo objetivo es tratar de mostrarnos un tipo de conocimiento de tal manera que se adquiera muy rápidamente o que se comparta esa información de una manera muy rápida, ¿vale? Y clara. Suelen ser imágenes donde, pues eso, se basan sobre todo en iconos y sobre todo en la parte más visual, menos texto que parte visual, es decir, esto por ejemplo nunca sería una infografía porque esto es texto, ¿vale? Tiene que ser sobre todo muchos gráficos, muchas imágenes. Ejemplos, pues por ejemplo cuando el COVID, pues todas esas salieron muchísimas instrucciones de los pasos que hay que hacer pues para lavarse bien las manos. Eso es una infografía, además una infografía muy buena. O en los vuelos, las típicas... el típico panfleto donde vienen las instrucciones de seguridad del vuelo, eso es una infografía, ¿vale? Por lo tanto, podemos intentar, siguiendo esa técnica, podemos intentar crear nuestros propios contenidos o adaptar nuestros contenidos para nuestros estudiantes de una manera más visual, que la entiendan mejor y ayudarles un poco pues, a comprender un concepto de una manera muy gráfica. Además, nuevamente estos son muy virales porque al final es una forma de compartir un recurso a través de redes sociales y que llegue a mucha gente. De hecho, las infografías se comparten muchísimo, con mucha información. Hay muchas infografías, yo que sé, por ejemplo, la típica que aparece un iceberg, ¿no? Donde se ve pues, la parte que menos, yo que sé, de cuando consigues un logro, ¿no? Pues la parte que ve la gente y abajo el esfuerzo que ha tenido, por ejemplo. Pues bueno, que hay muchísimas infografías que se comparten en redes o con consejos medioambientales que son, pues eso, se hacen muy virales, por lo tanto os recomiendo que les echéis un vistazo. Y ya os digo que podemos crear contenidos para que sean mucho más atractivos, porque además las infografías tienen una cosa muy buena, que tienen un inconveniente, que es que necesitan que pensemos bastante en cómo desarrollar esa infografía, porque al final, claro, lo más sencillo es ponerte a escribir y explicar algo escribiendo, pero ¿cómo construyes lo que quieres explicar en un texto con imágenes solo? O con imágenes y poco texto. Bueno, pues eso necesitas dedicarle tiempo y un buen diseño. Entonces, realmente es un arte el crear buenas infografías. Yo, por ejemplo, creo que soy bastante malo creándolas, pero a quien se le da bien, la verdad es que hace cosas muy interesantes. Y sobre todo es una forma de ir al grano, de sintetizar mucho la información, pero dejarla muy bien explicada. Por lo tanto, una buena infografía puede ayudar muchísimo a nuestros estudiantes, a vuestros futuros estudiantes, a comprender conceptos que sean más o menos complicados, sobre todo para su edad, y que visualmente lo vean muy claro, ¿vale? Entonces, uno de los retos de este tema pues va a ser eso, vamos a crearnos una infografía, ¿vale? Aquí os dejo algunos ejemplos, pues de COVID, está muy completa. Fijaros que hay algunas que tienen más texto, otras menos. En vuestro caso yo os recomiendo que pues para niños, niñas, pues hagáis infografías con menos texto. Si por ejemplo tuvierais que hacer una infografía pues para los padres, pues ahí ya podéis poner algo más de texto. Aquí depende también muchas veces de las posibilidades que tengamos si hay que contar mucho, porque a veces se puede hacer con solo imágenes y otras veces, pues como en estos, hace falta más texto. Algunos consejos. Pues poner un titular atractivo, ¿vale? Para atraer a la gente, intentar separar con cuadros, espacios o algo así para diferenciar bien, sobre todo para la parte de la lectura, depende de si es... normalmente las infografías pues son alargadas, pero pueden ser cuadradas o puede ser en horizontal. Bueno, pues intentar definir bien las secciones, pues eso, separándolas, ¿vale? Para que no se mezcle y que quede claro los pasos. Normalmente en las infografías siempre hay unos pasos, ¿vale? Definir un estilo parecido, es decir, intentad que siempre sea el mismo tipo de letra, el mismo tipo de dibujos, no pongáis unos dibujos de un tipo, unos colores y luego otros que no tengan nada que ver. Ojo con eso, intentad que siempre tengan el mismo parecido. Que sea todo como una narrativa visual, que se habla muchas veces de ello, o flujo visual, ¿vale? Digamos que tú con el ojo pues lo puedas ir siguiendo fácilmente, ¿vale? Sobre todo, primero, más imágenes que texto, o gráficos más que texto, y además es que va a entrar mucho mejor, y sobre todo si ponéis el texto acompañado de alguna imagen, porque así lo relacionamos y lo memorizamos, ese texto asociado a esa imagen.
Bueno, algunas tecnologías además, por ejemplo, como Geniali, te permiten añadir interactividad, es decir, que cuando pases el ratón pues aparezca alguna información. Bueno, eso depende de la tecnología que uséis. Si vais a hacer una infografía impresa, pues lógicamente ahí no lo vais a poder hacer, ¿vale? Y sobre todo resaltar palabras importantes para generar dar ese enfoque o indicar que esa parte es importante, pues con otro color, otro tamaño. Y ya para acabar vamos a hablar de los mapas mentales. Los mapas mentales son otra herramienta muy interesante que nos van a ayudar también mucho a trabajar los conceptos, a organizar información, también nuevamente de manera gráfica. ¿Vale? En este caso hablamos más de jerarquías y normalmente tenemos una estructura radial donde tenemos en un tema central un concepto y ese concepto se va desarrollando en otros subconceptos y otros subconceptos, ¿vale? Al final la cosa es ir construyendo pues ese mapa de tal manera que de una manera rápida veamos una serie de ideas. Nuevamente, estos mapas mentales, según la herramienta que utilicemos, todas estas ideas, la de las infografías y los mapas mentales, los vamos a trabajar con herramientas tecnológicas que para eso están y nos van a ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuevamente para niñas, para niños, es recomendable más que texto poner imágenes. Muchos mapas mentales, de hecho en el que os voy a proponer yo, la herramienta que os voy a proponer, sí que os va a permitir meter imágenes. Entonces quizás sería interesante hacer eso. Otra cosa es que el mapa mental lo hagáis para los padres, ¿vale? Entonces ahí o para vosotros, para organizaros, porque muchas veces es bastante interesante organizaros, por ejemplo, todo el curso y hacer un mapa mental de todas las ideas que vais a explicar, por ejemplo. Vale. Algunas características de los mapas mentales, siempre un tema central, ¿vale? En el centro, y las ramas son las extensiones de ese tema central, ¿vale? Y vais planteando ideas principales, palabras clave, utilizar imágenes y colores, ¿vale? ¿Para qué podemos usar los mapas mentales? Pues fijaros, tanto para la toma de notas, para explicar conceptos, planificar, resolver problemas, muchas veces de manera visual lo resolveremos mejor si lo vamos dividiendo en pequeños problemas, y también muchas veces para generar nuevas ideas, para trabajar un poco lo que es la creatividad. Aquí tenemos un cacho mapa mental, ¿vale? Fijaros, está enfocado a TICs, ¿vale? Está en inglés, pero son tecnologías educativas para evaluación, ¿vale? Y entonces fijaros que nos va el mapa mental, nos dice aquí, por ejemplo, niños con necesidades especiales, ¿vale? Y aquí nos va marcando, usa esto, y fijaros, o herramientas de la web 2.0, o técnicas, y aquí pues nos va explicando, va desarrollando las ideas que necesitamos pues para ese tipo de herramientas.